Bien, ya somos muchos más que hace un ratito, eso es muy bueno, así que vamos a empezar nuestra primera sesión de recapitulación, y como había anunciado en la plataforma y como comentamos la semana pasada, la sesión de hoy día y la sesión del próximo martes van a ser sesiones de recapitulación. Eso quiere decir que vamos a volver a mirar y volver a presentar lo que hasta la fecha habíamos avanzado con eh, con una parte de este curso, que eran los estudiantes cuyas carreras no se habían paralizado. ¿Sí? Les recuerdo también que para ese grupo de estudiantes, para aquellos que no se habían paralizado y que por lo tanto habíamos tenido 5 clases regulares continuas, tuvimos la primera evaluación. ¿Sí? Esa evaluación no es para los estudiantes y compañeros y compañeras que ahora comenzaron a bajar su paralización. ¿Sí? En ese sentido, recuerden que tengan tranquilidad que nosotros vamos a tener la evaluación cuando corresponda. Hasta allí, vamos todos y todas más o menos en el mismo plano, en la misma información. Sí, muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar un poquito la información que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? También habíamos acordado con ese grupo que no íbamos a avanzar mucho cada clase. De hecho, las sesiones que continuaron, la 2, la 3 y la 4, no fueron sesiones muy extensas. ¿Sí? También en consideración a todos aquellos y aquellas que estaban movilizados. ¿Bien? Entonces, bueno, recuerde que en general siempre ocupamos esta misma dirección de Zoom para hacer nuestras clases. ¿Eh? Igualmente está publicado en la plataforma, en el campus virtual. ¿Sí? ¿Todos han podido acceder al campus virtual? Y por lo tanto las grabaciones que están en el campus virtual y el material. Ya, muy bien, Sofía, sí. Roberto, Nazaret, Marjorie, José Miguel, Daniela, perdón, Álvaro y Alondra, ¿han podido ingresar? Alondra sí, ya, muy bien. Sí, yo sí. Daniela también, muy bien. Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Sí? Recuerden que ahí siempre va a estar disponible todo lo que hagamos, incluidas las presentaciones, las grabaciones de clase, los textos. Ya, muy bien Álvaro, sí. Que se haya suscrito al canal. Bien. Ya, comencemos entonces. ¿Sí? Esta formalmente es la sesión 6, pero es nuestra primera sesión de recapitulación. ¿Ya? Veamos, básicamente el curso o el sentido general del curso consiste en mostrar un problema que de alguna manera es transversal para todas nuestras profesiones. ¿Sí? Recuerde que... ¿Se equivocó Roberto? ¿Sí? No se preocupe. Recuerden que en general nuestras profesiones comparten esta cátedra transversal de epistemología porque comparten un problema que también es transversal. Y el problema transversal es el problema del conocimiento. ¿Sí? En general, para todas nuestras profesiones, derecho, psicología, trabajo social, administración pública, etcétera, historia, para todas las profesiones que forman nuestra facultad, tienen como núcleo, como centro, un conjunto de conocimientos que les permite diferenciarse de las demás profesiones. ¿Sí? El psicólogo o la psicóloga tiene un grupo de conocimientos que son propios. ¿Sí? El estudiante de derecho, el abogado o la abogada tiene un grupo de conocimientos que son propios. El administrador público, la trabajadora social, el trabajador social, etcétera, todos tienen un núcleo de conocimientos que les permite diferenciarse. ¿Sí? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, estamos enfermos, vamos donde el médico. Cuando necesitamos ayuda o orientación psicológica, vamos donde el psicólogo. ¿Sí? Y así sucesivamente, porque cada uno tiene su propio núcleo de conocimiento esencial. ¿Bien? Ahora, el problema que aparece junto con ello es que ese conocimiento que las profesiones tienen
¿sí? Necesita ser constantemente justificado en el espacio social. ¿Sí? El psicólogo o la psicóloga necesita justificar constantemente por qué su conocimiento es valioso. ¿Sí? Porque las intervenciones, por ejemplo, que se realizan en el espacio social, tienen que realizarse a partir de ese conocimiento. ¿Sí? De la misma manera que el médico constantemente tiene que estar justificando que los conocimientos que tiene le permiten ayudar y mejorar la salud de las personas. Entonces, en la medida en que las profesiones son capaces de justificar ese conocimiento, son capaces también de justificar por qué existen socialmente. ¿Sí? Es muy común esta frase que algunas personas emiten de cuando van donde un profesional y de alguna manera el profesional no responde a lo que esperaban, le dice, bueno, entonces ¿para qué está usted? ¿Sí? ¿Para qué me sirve venir acá? ¿Para qué le pago lo que le pago? No sé, frases como ese tipo. ¿Sí? Entonces, el conocimiento permite hasta aquí dos cosas muy importantes. ¿Sí? Permite diferenciar profesiones y permite además el ejercicio de esas profesiones en el espacio social. ¿Sí? Hay profesiones que a lo largo del tiempo han ido desapareciendo, van mutando, van cambiando. ¿Sí? Constantemente hay pugnas en el espacio profesional sobre los campos propios de acción de los profesionales. ¿Sí? Por ejemplo, en el espacio social hoy en día existe mucha tensión en los espacios de intervención con respecto a quién realmente interviene. Situaciones complejas en la cuestión social, por ejemplo, el trabajador o la trabajadora social es quien interviene, o interviene el Poder Judicial, abogados y consejeros técnicos que piden u obligan a las intervenciones a realizar ciertas acciones. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de allí ya tenemos un poco más de comprensión de por qué un curso transversal en la Facultad de Ciencias Sociales para profesiones que en rigor parecen tan diferentes y tan diversas. ¿Sí? Lo segundo entonces es entender qué es lo transversal y cuál va a ser el problema transversal que nosotros vamos a analizar. El problema que vamos a analizar entonces es el problema epistemológico. ¿Qué quiere decir o en qué consiste el problema epistemológico? El problema epistemológico tiene 4 dimensiones que constantemente vamos a estar tratando de cuestionar o de clarificar o de reflexionar. ¿Sí? La primera dimensión de la epistemología es poder entender qué es el conocimiento. ¿Sí? ¿A qué llamamos conocimiento? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Sí? Eh, Conocimiento es lo que tiene el médico, pero conocimiento también es lo que tiene el trabajador social sobre el espacio social, y es también lo que posee el educador en relación a los estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué decimos que eso es conocimiento? ¿Sí? La segunda dimensión del problema epistemológico es averiguar cuál es el origen del conocimiento, de dónde surge, ¿sí? ¿Qué nos permite tener conocimiento? Por ejemplo, allí podemos preguntarnos si nosotros realmente conocemos a través de nuestra razón, o si realmente no conocemos la realidad, sino que simplemente producimos relatos o interpretaciones sobre el mundo, pero no es que realmente lo conozcamos. ¿Sí? La tercera dimensión es cómo se desarrolla, ¿sí? Cómo el conocimiento va desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Que es una dimensión diferente a preguntarse por el origen. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ver, y probablemente usted ya sabe, que en esta primera etapa, el origen del conocimiento humano se encuentra en la razón humana, en una capacidad. ¿Sí? Nosotros producimos conocimiento porque somos seres racionales. ¿Sí? En cambio, el perrito, por ejemplo, no es que tenga conocimiento, porque al no ser racional, no adquiere conocimiento del mundo.
se mueve instintivamente, por decirlo así. En cambio, el punto 3 se refiere a cómo el conocimiento se va desarrollando a lo largo del tiempo, es decir, si el conocimiento se origina en la razón, ¿eh? ¿Cómo vamos acumulando conocimiento? ¿Cómo se produce, por ejemplo, una profesión? ¿Cómo se produce un campo de conocimiento? ¿Cómo se produce la psicología? ¿Sí? La pregunta 2 entonces es hacia la facultad que nosotros ocupamos para conocer, y la pregunta 3, o el punto 3, es cómo se va produciendo un cuerpo de conocimiento a lo largo del tiempo. Y la dimensión cuarta que vamos a discutir constantemente es tratar de ir mostrando cuáles son los límites que podemos reconocer al conocimiento humano. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? Recuerde ir haciéndome todas las preguntas, puede ocupar su micrófono, lo que usted desee. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos 4 dimensiones del problema epistemológico. Estas 4 dimensiones van a tratar de explorar el conocimiento de maneras diferentes, preocupándose por áreas temáticas diferentes. ¿Sí? Y esas 4 dimensiones, como son parte del problema epistemológico, son parte del problema que se puede trasladar a sus propias profesiones. ¿Sí? Yo puedo preguntarme en psicología, ¿qué entiendo por conocimiento? Puedo preguntarme cuál es el origen que los psicólogos tienen de la mente humana. Puedo preguntarme cómo se ha desarrollado el cuerpo de conocimientos que llamamos psicología. ¿Sí? Y puedo preguntarme también cuáles son los límites del conocimiento psicológico sobre el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos una epistemología para las ciencias humanas? Porque, como hemos dicho, las ciencias sociales movilizan en general, en su proceso de formación y aplicación, un conjunto de conocimientos. De hecho, lo que estamos haciendo ahora, en este curso mismo, es parte del proceso de formación de conocimientos que debe tener un profesional de las ciencias sociales. ¿Te fijas? Estamos haciendo lo mismo que cualquier otro ramo en sus profesiones, y por lo tanto estamos distribuyendo conocimiento. ¿Sí? Estos conocimientos pretenden ser, además, más que una mera opinión. ¿Sí? Es decir, supongamos que estamos en el espacio de intervención social, ¿sí? Y tengo una dupla conformada, o una triada conformada por un abogado, una trabajadora social y una psicóloga. ¿Sí? Cada uno de estos profesionales tiene su propio campo de conocimiento. Y quieren intervenir una familia que tiene una situación problemática de vulneración de derechos infantiles, ¿sí? O del niño. Entonces, el grupo de profesionales establece ciertas recomendaciones para la familia. Le habla sobre el buen trato, lo que significa ser buen padre, ser buena madre, cómo se debe educar y en qué consiste la educación de los niños. Y todo eso lo hacen desde los conocimientos que profesionalmente tienen. ¿Qué cree que va a pasar cuando la familia reciba esa información de los profesionales? ¿Qué va a hacer la familia? Podrían preguntarte como, ¿y quién eres tú? Así. Ya, muy bien. Como Álvaro dice, perfectamente podrían decirle, bueno, ¿y quién se cree que es usted? ¿Quién eres tú para decirme lo que debo hacer con mi familia? ¿Sí? Supongamos además que estos profesionales son jóvenes, entonces la madre podría decirle, mira, ¿y cuántos años tiene usted? Usted con suerte tiene 25 años, seguramente no tiene ni hijos. Entonces, ¿quién es usted para decirme cómo educar a mis hijos? Desde allí entonces, lo que se está planteando es una atención sumamente importante para nuestras profesiones. ¿Sí? Y eso quiere decir, o en el fondo quiere mostrar, que las personas, no porque usted tenga un título profesional, necesariamente van a considerar que lo que usted sabe realmente es legítimo. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de educación y de crianza, las personas van a creer que naturalmente ellos o ellas, que han educado a sus hijos por años, saben más de educar a los niños que usted, que ha adquirido conocimientos solamente desde el espacio
de formación profesional. ¿Sí? Además, eso nos lleva a justificar por qué lo que usted sabe realmente tiene más valor que el conocimiento que han adquirido las personas por pura experiencia. ¿Sí? ¿Por qué el conocimiento que tiene mi vecina sobre el manejo de una enfermedad y que ha ganado con años de crianza de niños es menos valioso que el conocimiento que tiene un médico recién titulado de una carrera profesional? ¿Sí? ¿Por qué tiene más valor ese conocimiento que el mero conocimiento de opinión o experiencia? ¿Sí? Justificar esa diferencia es muy importante para las profesiones, porque justamente eso es lo que le permite cierta legitimidad social. ¿Sí? Si pensamos por ejemplo, en derecho, justificar la labor que realiza el abogado se vuelve sumamente importante para las personas. De hecho, no sé si realmente uno puede hablar de esa forma, porque para muchas personas el ejercicio del derecho, el abogado o la abogada, cumplen un rol más bien práctico, pragmático, como de, el sistema me pide tener un abogado, entonces por eso voy donde un abogado. ¿Sí? Pero no es que realmente le asignen un valor intrínseco a la misma profesión. ¿Sí? Acceden a ellos porque los necesitan, ¿sí? Porque se ven obligados en un contexto. ¿Sí? Pero no porque en sí mismos los consideren realmente, consideren que el conocimiento que tienen es valioso en sí mismo. ¿Sí? Entonces, este conocimiento que las profesiones tienen les permite legitimarse socialmente, ¿sí? Y les permite, por lo tanto, actuar en el espacio profesional. ¿Sí? Si yo no legitimo mi conocimiento, y si no soy capaz de mostrar por qué mi conocimiento es diferente de la mera opinión o del mero saber que tienen las demás personas, mi profesión realmente se iría diluyendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Otro espacio importante de discusión o problemático, y por qué se vuelve importante la epistemología, es porque además los propios profesionales tienen miradas diferentes de su propia profesión. ¿Sí? Si tengo 2 o 3 psicólogos o psicólogas, cada uno de ellos y cada una de ellas va a tener una mirada diferente de lo que consiste su profesión. Vamos a tener psicólogos transpersonales, psicólogos conductistas, etc. Si vemos en derecho, lo mismo. Tenemos abogados que entienden el derecho de una manera y abogados que entienden el derecho de otra manera. ¿Sí? Por lo tanto, el paradigma o modelo que vamos a ocupar para el ejercicio de nuestra profesión también tiene que ser justificado frente a los colegas que piensan diferente. Usted constantemente va a encontrar en el espacio profesional colegas que recomiendan acciones diferentes porque se basan en paradigmas diferentes para mirar e interpretar las situaciones. ¿Sí? En el colegio, por ejemplo, uno podía ver cómo había profesores que enseñaban diferente. ¿Sí? Incluso profesores de una misma asignatura enseñaban de manera diferente porque tenían paradigmas o supuestos sobre su profesión que eran diferentes al de los otros colegas. ¿Sí? Entonces, usted necesita tener elementos para justificar las posiciones que va a ir tomando a futuro. ¿Sí? Y para eso también sirve la epistemología. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, la discusión nosotros la habíamos comenzado con el momento histórico que colocamos en los presocráticos. ¿Sí? Recuerde que en general toda la discusión que vamos a tener en este curso es una discusión sobre epistemología occidental. Es decir, es una mirada sobre cómo se produce lo que llamamos conocimiento en Occidente. ¿Sí? No tenemos idea de lo que pasa en otros espacios, no forma parte del programa. ¿Sí? Y el conocimiento en Occidente comienza históricamente situándose en la discusión griega con los presocráticos. Los presocráticos básicamente fueron un grupo de pensadores, ¿sí? Que dieron un primer paso importantísimo para esta discusión. ¿Sí?
Los filósofos presocráticos, o anteriores a Sócrates, por eso la palabra presocrático, abandonaron las tradiciones que explicaban mitológicamente el origen del cosmos y del universo, ¿sí? Todos los pueblos han tenido historias culturales, relatos culturales, donde explican a través de mitos, ¿sí?, el orden del universo, el orden que ven y las relaciones que ven de este universo. Los filósofos presocráticos se separaron de esa manera de explicar el mundo, es decir, se separaron de la manera de explicar el mundo a través de mitos, historias o leyendas, ¿sí?, y trataron de encontrar una explicación racional, ¿sí?, al orden y al funcionamiento del mundo, ¿sí? Eso que parece trivial hoy en día, en ese momento fue muy importante, porque justamente habla de lo que estábamos discutiendo. Para los filósofos presocráticos, los mitos, las leyendas y las tradiciones dejaron de ser una fuente legítima para explicar, ¿sí? Dejaron de creer en ello, ¿sí? Tuvieron una actitud que podemos llamar escéptica frente a los mitos y frente a las tradiciones. Entonces, como cuestionaron los mitos y las tradiciones, tuvieron que buscar otra forma de explicar el mundo. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué hoy día está lloviendo? ¿Por qué las plantas crecen? Y trataron de explicarla a través de una reflexión racional. Como les digo, eso es muy importante porque hoy en día todas nuestras profesiones, y esta misma discusión que estamos teniendo ahora, se sostiene sobre el supuesto de la racionalidad, ¿sí? Todo el ejercicio de sus profesiones tiene todavía esa exigencia, la exigencia de ser racional. Si usted como abogado o abogada actúa impulsivamente, instintivamente o incluso emocionalmente, el ejercicio de su profesión va a perder legitimidad, ¿sí? No sé si me explico con eso. Sí, profe. ¿Sí? Y eso en parte también es bien triste si lo mira de esa manera, ¿no? El avance es muy importante, pensar el mundo desde nuestra razón, desde una capacidad. Pero de nuevo, recuerde las dimensiones que nosotros estamos analizando en epistemología, las 4 dimensiones. Eso implica un límite enorme, ¿sí?, que es tratar de reducir todas nuestras acciones humanas solo a acciones racionales, ¿sí? Y la consecuencia es que, como decíamos, como profesionales pierde valor el actuar emocionalmente, por ejemplo, y gana valor el actuar racionalmente, ¿sí? Incluso en términos de machismo y feminismo, eh, esa misma diferencia se tendió a ver de manera despectiva, y se tendía a mostrar que las mujeres actuaban más emocionalmente y que los hombres actuaban más racionalmente. Y como nosotros queremos conocimiento profesional racional, se valoraba más entonces a los profesionales masculinos o hombres porque actuaban más racionalmente, y se tendía a evaluar más negativamente a las profesionales mujeres porque actuaban más emocionalmente. ¿Te fijas? Eso es algo súper, muy negativo, muy nocivo que eh, naturalmente tiene como consecuencia asignar valor de manera exclusiva a la razón, ¿sí? Entonces, bueno, los filósofos presocráticos fueron este grupo que justamente hizo esta primera distinción, ¿sí? No vamos a seguir más mitos para explicar el mundo, sino que vamos a buscar explicaciones racionales. Y eso es lo primero valioso de este pensamiento de los primeros filósofos presocráticos. Uno de ellos, uno de estos filósofos presocráticos fue Tales de Mileto. Tales de Mileto básicamente intentó mirar y encontrar el orden que se produce en el mundo y en el cosmos, y lo hizo a través de la razón. Para eso, al igual que los demás filósofos presocráticos, trataron de encontrar lo que llamaron el arjé, el principio ordenador del cosmos, ¿sí? Como ya no podemos recurrir a los mitos, entonces empezaron a buscar racionalmente, y al mismo tiempo, además de ocupar la razón, ocuparon algo que también es muy valioso para el desarrollo científico posterior. Empezaron a utilizar la observación, ¿sí? El orden, yo lo veo con mis ojos, lo percibo con mis sentidos,
¿sí? La regularidad del sol y los ciclos solares yo la percibo a través de mis ojos. La manera en que crecen las plantas y los factores o elementos que afectan el crecimiento de las plantas, yo los veo también con mis ojos, ¿sí? Y tras esa observación de mis sentidos, yo ocupo la razón para encontrar y conocer la realidad, ¿sí? Así, ellos llegaron a plantear que la realidad tiene un principio ordenador, un principio que produce todo el orden que vemos, y eso lo llamaron el arjé. Para tales, el arjé básicamente era el agua, porque es sumamente plausible si usted lo mira por un instante, ¿sí? Cuando yo miro una planta, observo que, ¿qué es lo que necesita una planta para crecer? Luz, agua. Luz, agua. Muy bien, luz, agua. Y si no posee agua, la planta muere. ¿Qué necesita un ser humano y los otros animales para vivir? Comida. Agua. Muy bien, comida y agua. Y si ahora yo miro, por ejemplo, un pan y le quito o lo dejo al sol, ¿sí? Ese pan se va a deshidratar hasta convertirse en polvo y en migaja. Entonces, fíjese, la idea es muy simple, ¿sí? Pero el principio y la forma en que se adquiere conocimiento es curiosamente muy similar a lo que se hace incluso hoy en día en algunas áreas del conocimiento. A partir de la observación de los fenómenos, yo voy abstrayendo ciertas ideas, ¿sí? Y produciendo conocimiento a partir de esa observación. Así entonces Tales llegó a darse cuenta, o creyó él darse cuenta, que todo lo que existe, de alguna manera, necesita agua para existir, ¿sí? Necesita humedad, necesita, por decirlo así, del elemento agua, ¿sí? Entonces llegó a postular que el agua justamente era el principio ordenador del cosmos, el principio ordenador del universo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua era algo a partir de lo que puede formarse todo. Eso es lo que vio con su observación, ¿sí? De hecho, nuestro cuerpo es un enorme porcentaje de agua, no recuerdo cuánto era, 70%, ¿sí? El agua es esencial para la vida. Si usted le quita agua a cualquier ser vivo, su vida va a desaparecer, ¿sí? El agua es capaz de moverse, de fluctuar, de cambiar de estado. Por ejemplo, puede cambiar de estado líquido, sólido, gaseoso, ¿sí? Por lo tanto, puede transformarse, puede producir todas estas diferencias que vemos en el mundo, ¿sí? Y en base a esa reflexión, de nuevo, que puede ser muy sencilla para nosotros, incluso pueril o muy básica, pero a partir de esa observación y de la deducción racional de esas observaciones, llegó a plantear un principio ordenador del cosmos, ¿eh? Esa misma lógica se repitió en otros filósofos presocráticos y llegaron a postular incluso elementos impensables o increíbles para aquella época, ¿sí? Llegaron a postular, algunos filósofos, la presencia del átomo, cosa que parece fundamental hoy en día, ¿sí? Probablemente muchos de ustedes y muchas de ustedes creen que el mundo funciona y se estructura a partir de átomos, ¿sí? Eso se lo enseñaron también en el colegio y uno lo cree. Pero eso es algo que incluso estos filósofos presocráticos, sin tener microscopios, sin tener ningún elemento tecnológico, fueron capaces de postular. ¿Te fijas? Entonces desde ahí, de este periodo, surge la convicción quizás más profunda y más seria para el pensamiento occidental, en relación a que el conocimiento primero debe ser racional, y segundo que el conocimiento se obtiene a partir de la observación racional del mundo, ¿sí? Ocupamos nuestros sentidos y nuestra razón para obtener conocimiento del mundo, ¿sí? Eso, tan básico, pero a la vez tan importante, sigue hoy en día presente en nuestra cultura. Probablemente incluso todos nosotros pensamos que obtenemos conocimiento de esa manera, ¿sí? ¿Qué sabe usted del mundo? ¿Qué sabe usted de las personas que lo rodean, que la rodean? ¿Cómo obtuvo ese conocimiento? ¿Cómo sabe quién es su pareja? O su hermano, o su madre, o su padre, las personas con las que vive. ¿Cómo sabe quiénes son? Muy bien, ¿sí?
Y dígalo así con certeza, Sofía, a través de la experiencia y la razón. Fíjese, si yo le digo que yo conozco más a su padre o a su madre o a su hermano que usted misma, usted me va a decir, no, pues profesor, si quien tiene la experiencia soy yo, no usted. Usted nunca ha visto a mi padre o a mi madre, ¿cómo va a conocerlo? ¿Sí? Y además, esa experiencia usted ha ocupado su razón para producir ese conocimiento. Constantemente usted está pensando en los otros que lo rodean y usted jura y cree que por pensar en los otros, usted obtiene conocimiento de los otros. ¿Me explico con esa idea? Usted cree que por pensar cómo es su pareja, por pensar cómo es su padre, por pensar cómo es su madre, o incluso por pensar cómo es usted misma, usted está obteniendo conocimiento de esas personas. ¿Me cree eso o no? Sofía lo cree, ¿sí? Los demás y las demás, ¿lo creen? ¿Sí? Note que si uno lo mira de esa forma, eh, es algo realmente curioso e importante, ¿sí? Que nosotros creemos que conocemos a las personas porque pensamos en ellas, es nada más lo mismo que estos filósofos presocráticos estaban asumiendo, que usted es capaz de conocer el mundo porque lo piensa racionalmente. ¿Sí? No sé si más adelante van a continuar estando de acuerdo con eso, ¿sí? Pero al menos ahí está. ¿Sí? Entonces, ordenemos. Primer elemento, primera consecuencia de pensar y analizar la formación del conocimiento desde estos filósofos presocráticos. Primero nos damos cuenta que el conocimiento entonces se ha asumido como una actividad racional. El conocimiento es racional, ¿sí? Y no existe conocimiento, al menos para esta perspectiva, no existe conocimiento emocional. Todo el conocimiento incluso que yo tengo de las emociones es un conocimiento que se obtiene a través de la razón. A través de la razón conocemos el mundo. La segunda consecuencia o el segundo elemento importante de estas dimensiones que estamos discutiendo es que entonces el conocimiento se origina, ¿sí? Tiene su fuente en una facultad. Y esta facultad o esta capacidad es la razón, ¿sí? Gracias a la razón nosotros podemos conocer, por decirlo de alguna manera y entre comillas, la esencia de las cosas. ¿Sí? Porque yo pienso en mi familia, porque pienso en mi familia racionalmente, soy capaz de conocer la esencia de mi familia, soy capaz de conocer cómo es y quién es mi padre, cómo es y quién es mi hermano, cómo es y quién soy incluso yo mismo. ¿Por qué? Porque lo estoy pensando racionalmente. ¿Sí? Tercer punto, el conocimiento se desarrolla en la observación, junto a la observación del mundo, y se asume además, en este periodo, con los griegos, y probablemente hoy en día también desde algunas perspectivas, que el mundo funciona regularmente. ¿Sí? El gran supuesto que tenían también los filósofos presocráticos era que los ciclos y el orden que veían en el mundo se repetían regularmente. Es decir, usted lleva años viendo ciclos de día y noche. ¿Sí? Lleva años observando que el mundo funciona a través de ciclos de día y noche. ¿Sí? En base a eso, usted cree y espera que mañana, ¿qué va a ocurrir? Si todos estos años han ocurrido ciclos de día y de noche, ¿qué va a ocurrir mañana? Exactamente, ¿sí? Como dice Sofía, lo mismo. Si toda la vida mi padre y mi madre se han comportado de esta manera, entonces mañana mi padre y mi madre van a seguir comportándose de la misma manera. Ese es un supuesto enorme. Nosotros asumimos que como tenemos experiencia del mundo tal cual como ha sido hasta ahora, ¿sí? Los siguientes días, los siguientes años y los siguientes meses que están por venir van a ser iguales. ¿Sí? Que el mundo se repite y se recrea constantemente de la misma manera. Ese es un supuesto gigantesco. ¿Sí? Ya tenemos hasta aquí, fíjese, tres supuestos importantes.
El primer supuesto es que el conocimiento es racional, ¿sí? El segundo supuesto es que el conocimiento es posible gracias a que la razón puede abstraer y conocer el mundo real, puede conocer la esencia de las cosas, por decirlo de alguna manera. Y el tercer supuesto es que el mundo funciona y opera con cierta regularidad. Lo que ha ocurrido hasta el día de hoy va a seguir ocurriendo el día de mañana. ¿Sí? Ese supuesto es gigantesco, gigantesco. Y el cuarto elemento, el cuarto aspecto importante es notar que, entonces, así como el conocimiento decíamos que es racional, eso también impone un límite. ¿Sí? Pensar que el conocimiento es racional y no emocional, por ejemplo, o de otro tipo, es limitar también las posibilidades del conocimiento humano. ¿Sí? Es decir, es situar el conocimiento dentro de ciertos márgenes. ¿Sí? Para nosotros, para la cultura occidental, como les dije, este límite ha sido muy importante, ha sido muy marcador, tremendamente, no sé cómo decirlo, pero ha generado una enorme cantidad de restricciones para nuestras posibilidades de conocimiento. ¿Sí? Al mismo tiempo que es muy valioso, también ha tenido consecuencias bastante graves. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué hice? ¿Bien? Alondra, Bien, profe. ya, muy bien. Si voy muy rápido, cualquier cosa usted me dice. ¿Sí? Recuerde que es básicamente una especie de recapitulación y reordenamiento de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tras los filósofos presocráticos, vino otro grupo de pensadores que se llamaron los filósofos sofistas. ¿Sí? Los sofistas básicamente fueron un grupo de pensadores que dejaron de mirar el mundo como lo veían los filósofos presocráticos, dejaron de preocuparse por el orden del cosmos, de la naturaleza, etc. Y se empezaron a preocupar de la vida en la ciudad. ¿Sí? Los filósofos sofistas se enfrentaron a una situación bastante compleja y bastante parecida también a lo que ocurre hoy en día. ¿Sí? En la Grecia de aquel entonces, el pueblo, los estados o las ciudades-estados se veían constantemente eh, eh, atosigadas, plagadas de personas de culturas diferentes. Habían habido muchos conflictos bélicos, ¿sí? Habían muchos esclavos, había mucha gente que estaba comerciando, y por lo tanto en su ciudad usted tenía muchas personas que pensaban de manera diferente. ¿Sí? Y cuando eso ocurre, al igual que ocurre en nuestra cultura hoy en día, las preocupaciones cambian. ¿Sí? Y la preocupación entonces ahora fundamentalmente se centraba en averiguar y saber cómo debemos vivir. Esta situación en particular fue bastante importante para el derecho, porque llevó a estos pensadores a preguntarse sobre el origen de las leyes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo justo? Si las leyes debiesen ser justas o no, y en qué consiste eso que llamamos justicia. Es decir, las preocupaciones se centraron en conocer cómo debemos vivir, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de vida? ¿Cuál es una vida buena? ¿Sí? En esa discusión se plantearon o se enfrentaron dos perspectivas diferentes y que también van a marcar la tradición del pensamiento occidental. ¿Sí? Se enfrentaron dos posiciones para pensar el mundo que eran muy diferentes unas de otras. La primera posición trataba de mostrar que los seres humanos, las personas, ¿sí? tienen una naturaleza común. Usted, yo, todos nosotros, decía esta posición, tenemos una naturaleza común, ¿sí? Que nos iguala, que nos hace ser iguales. ¿Sí? Probablemente usted esté de acuerdo un poco con eso. ¿Sí? ¿Por qué nosotros somos iguales?
Dígame usted, ¿por qué somos iguales nosotros? Profe, ¿me escucha? Sí, Nazaret. ¿Será porque somos seres pensantes? Ya, muy bien. Por ejemplo, esa es una forma de verlo, ¿sí? Todos y todas nosotros somos seres pensantes, es decir, ocupamos nuestra razón. Y en esa medida, todos somos iguales. Y eso es lo que decían una parte de estos pensadores naturalistas. Decían, compartimos una naturaleza común, esa naturaleza puede ser una naturaleza racional, y por lo tanto, las leyes y lo bueno o lo justo debe estar de acuerdo con esa naturaleza, ¿sí? Es decir, si todos somos seres pensantes, si todos somos muy bien, también como dice Sofía, seres que tienen conciencia, entonces lo bueno va a ser actuar conforme a esa naturaleza, que se ¿sí? Que nos permite el desarrollo de esa conciencia. Marjorie está tratando de, de hablar. Algo le pasaba ahí a su micrófono, Marjorie. ¿Sí? Entonces, esa posición naturalista asume que todos somos iguales. Y desde allí, por ejemplo, las leyes debiesen respetar esa naturaleza. Hoy en día eso se refleja, por ejemplo, en los derechos humanos. Los derechos humanos asumen que todos nosotros y todas nosotras somos personas, y como somos personas, poseemos los mismos derechos. Pero luego venía la otra posición, la posición que se llamó relativista, ¿sí? Y el relativismo, usted inmediatamente se da cuenta, es algo que hoy en día impregna nuestras conciencias. El relativismo decía, no, eso no es cierto, ¿sí? Lo que nosotros somos, en realidad es justamente ser personas diferentes, ¿sí? Todo lo que yo sé del mundo es lo que he aprendido en mi propia cultura, ¿sí? Yo veo el mundo, pero veo el mundo como lo ve un chileno, ¿sí? La persona haitiana va a ver el mundo como su cultura haitiana le enseñó y lo llevó a ver el mundo, ¿sí? Una persona que vive en Alaska va a ver el mundo desde la cultura y desde la tradición que su propio espacio le dio, ¿sí? Y por eso somos personas diferentes. Y por eso también nuestras leyes deben ser diferentes, ¿sí? Es decir, pensemos, por ejemplo, ahora en la típica situación que se presenta. Nosotros como occidentales decimos la mujer y el hombre deben tener igualdad de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, miramos lo que ocurre en los países religiosos o musulmanes y decimos, no, qué mal están ellos porque la mujer está sometida a el dominio del hombre y la cultura machista. Entonces viene el musulmán y dice, no, usted me está juzgando en base a sus propias leyes, en base a su propia cultura, y eso no corresponde. ¿Lo ve? Entonces, allí se genera un enorme problema, ¿sí? Para la tradición posterior. El conocimiento, las leyes y todas nuestras acciones deben responder a una naturaleza común que tenemos como seres humanos, o deben responder a las diferencias culturales y aquello que nos hace diferentes unos de otros, ¿sí? ¿A qué debe responder? Por ejemplo, usted como psicólogo o psicóloga, ¿debería ver a todas las mujeres iguales? ¿Son todas las mujeres en tanto mujeres iguales? No, me dice Sofía. Entonces, si no son iguales, no puede haber leyes justas que se apliquen a todas las mujeres, ¿sí? No hay una sola forma, por ejemplo, de ser madre. No hay una sola forma de ser joven, de ser mujer joven. No hay una sola manera de ser mujer. Por lo tanto, no hay leyes que se puedan aplicar a las mujeres, ¿sí? Porque todas somos diferentes. ¿Estaría de acuerdo con eso? Sí, Ya, muy bien. La Alondra me dice que sí, muy bien.
Pero eso genera consecuencias enormes, porque por ejemplo entonces no podríamos tener leyes contra la violencia hacia la mujer, porque todas las mujeres son diferentes y por lo tanto lo que entiende una mujer por violencia no necesariamente es lo mismo que entiende otra mujer por violencia. Para una mujer, por ejemplo, que le digan, perdone la expresión, oye weón, puede ser violento, pero para otra mujer que le digan, oye weón, puede entonces no ser violento. ¿Sí? Entonces, a esa posición le llamamos relativismo. Entonces, Rayen, como usted dice, los derechos humanos se ubican exactamente no en una posición relativista, sino en una posición naturalista o universalista, es decir, una posición que asume que todos tenemos algo en común, algo esencial. ¿Sí? Pero el problema que plantean los sofistas entonces es que están estas dos posibilidades. ¿Te fijas? Por una parte creemos que tenemos naturalezas comunes y por otra parte también aceptamos que somos diferentes. ¿Sí? Entonces ahora, ¿por qué eso se volvió tan problemático? Porque entonces el problema se transforma en un problema del conocimiento. ¿Sí? A ver, si existe realmente una naturaleza común, entonces yo tengo que conocerla. ¿Sí? Pero dígame, ¿qué tengo de común yo con el resto? Piénselo usted misma. ¿Qué tiene de común usted con el resto? ¿Me va a decir, por ejemplo, como discutimos recién, que somos seres con conciencia y seres racionales? Los derechos, de acuerdo, pero ¿en qué se basan esos derechos? Recuerden, lo que dicen los sofistas es que, y lo que empiezan a cuestionar, es justamente el supuesto de esos derechos. Supongamos que usted es abogada, ¿sí? Y me dice, todos tenemos derechos, ¿ya? Lo que estamos discutiendo en epistemología es que ese conocimiento que usted tiene, el decirme que todos tenemos derechos, necesita ser fundado, justificado. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué todos tenemos los mismos derechos? Por ejemplo, tengo dos personas o tres personas que están corriendo en una competencia. ¿Sí? Naturalmente, ¿una de esas personas es más rápida que las otras? Lo repito, ¿sí? Si pensamos que tenemos un grupo de personas en una competencia, ¿sí? Tenemos tres personas compitiendo en una carrera. ¿Una de esas personas va a ser más rápida, más veloz que las otras? Muy Es bien, posible. muy bien, es posible que así sea, muy bien. Ahora, lo justo sería que esa persona que corre más rápido se retrase a sí misma para que todos lleguen al mismo tiempo a la meta. ¿Sería justo eso? Depende del contexto. Ya, si es una carrera. Muy bien. ¿Sería justo? No, muy bien. Ok. Entonces, fíjese. Usted me dice, todas las personas tienen derechos porque todas las personas son iguales. ¿Sí? Entonces, vienen estos sofistas y le dicen, no, fíjese, en una carrera, ¿son todas las personas iguales? No, hay personas más rápidas que otras. ¿Sí? En los aprendizajes, ¿son todas las personas iguales? Todas No. las personas, no, muy bien, no todas las personas aprenden de la misma manera. Entonces,
dígame, ¿por qué todos tenemos que tener los mismos derechos? ¿No debiese tener más derechos la persona que es más capaz para algunas cosas? Si yo soy capaz de hacer 20 millones de pesos, ¿por qué debo limitarme en mi capacidad para hacer dinero simplemente porque usted es más lento o más incapaz para producir dinero? ¿Le parece justo eso? O dicho de otra manera, ¿le parece que en realidad somos iguales? No, Muy bien. Pero fíjese entonces las consecuencias de eso. Si no somos iguales, entonces uno pierde la capacidad para fundamentar los derechos. Entonces, muy bien, Sofía dice, porque vivimos en una comunidad, somos diversos, pero tenemos cosas en común. ¿Sí? Porque en características somos distintos, pero en el trato debemos ser iguales, tenemos rasgos fundamentales. Ya, muy bien. Entonces, fíjese, muy bien. Por empatía, ya, muy bien. Pero fíjese entonces, el problema que plantean los sofistas es un problema primero muy serio, ¿sí? Porque recuerde lo que estamos haciendo en epistemología. En epistemología tratamos de ver qué es posible conocer y tratamos de fundamentar el conocimiento que tenemos, ¿sí? No porque toda la vida yo me haya criado pensando que somos iguales y que merecemos respeto unos de los otros, eso no basta para decir que eso es un conocimiento cierto. Eso es simplemente un conocimiento por experiencia, ¿sí? Pero yo necesito justificar por qué. Porque hay muchas personas que no creen en eso, ¿sí? Hay muchas personas que sí creen. Pensemos en estas circunstancias que vivimos hoy en día. Hay muchas personas que creen que si yo tengo la capacidad para contratar un helicóptero, y tengo la capacidad para tomar ese helicóptero y irme a la playa, para descansar tranquilo, para estar seguro con mi familia y los míos, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué usted me lo impide si yo tengo la capacidad? Justifíqueme por qué no. Ya, Sofía me dice, muy bien, porque vulnero a otros. ¿A quiénes? Si no estoy pasando a llevar a nadie. Y de hecho, pongo en riesgo a menos gente que al ir al supermercado con mascarilla. ¿A quién estoy vulnerando? es justo dentro del contexto en el que usted lo explica, porque si usted tiene la capacidad para ir en un helicóptero, ¿Sí? vendría siendo justo, porque no por eso va a estar pasando a llevar a los demás. Si usted tiene la posibilidad, no estaría pasando a llevar a nadie, así que no sería injusto en ese contexto. Muy bien, pues se fija, eso es lo que dicen los sofistas. Hay algunos sofistas que dicen que en realidad, si uno es capaz y en realidad es diferente a los demás, ¿por qué voy a evitarlo? ¿Sí? ¿Por qué voy a restringirme? ¿Por qué voy a hacerme más lento para que todos lleguen juntos a la meta? ¿Sí? Entonces, fíjese, Sofía, si uno acepta también el argumento que usted presenta, que vulnera a otros al resto de la comunidad, o porque lo dice el Estado, ese es un argumento de poder. Es simplemente decir, bueno, yo estoy en lo cierto porque lo dice el Estado, y el Estado tiene más poder, así que yo debo hacerle caso. ¿Fija? Pero no es un argumento que realmente muestre que lo que yo digo es cierto. Entonces, el problema que tuvieron los sofistas es el mismo problema que tenemos hoy en día. Hay mucha gente que cree que en realidad somos diferentes unos de otros, ¿sí? Y al ser diferentes unos de otros, hay que permitirle a las personas expresar esa diferencia, actuar conforme a esa diferencia, ¿sí? Y es cierto, uno puede decir que, pero fíjese, esa idea que todos trabajamos por el bien común, o debería hacerlo, ¿sí? Es, puede ser muy cierta para muchos de nosotros, ¿sí? Pero también es un supuesto, ¿sí? De hecho, hoy en día en nuestra sociedad y la forma en que vivimos, el individualismo y la idea del éxito individual y las características individuales para obtener mayores comodidades o satisfacer nuestras necesidades, está muy, ha impregnado mucho la manera en que vivimos, ¿sí? Y eso mismo ocurría con los sofistas. Entonces, el principal problema que ellos plantean es primero esta diferencia, ¿sí? Parece que existe una naturaleza común,
Pero también parece que somos diferentes, ¿sí? Parece que mucho de aquello que decimos que es común, en realidad simplemente es una convención o un acuerdo. Por ejemplo, cuando pensamos en los derechos humanos, no es que en realidad eso sea un conocimiento cierto, no es que alguien haya descubierto en la esencia del ser humano ciertas condiciones que sean ciertas y que remitan a ciertos derechos. Recuerde que la Convención de los Derechos Humanos es una convención, es un acuerdo, y es un acuerdo que se toma históricamente dadas ciertas condiciones aberrantes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero es una convención, no es la verdad del mundo, ¿sí? Simplemente un grupo de personas dijo, pongámonos de acuerdo, ¿sí? Entonces, este periodo primero muestra o releva el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es poner en duda ciertas tradiciones que habían sido aceptadas hasta el momento. Fíjese entonces que los sofistas y los presocráticos compartieron un poco esa actitud escéptica, de poner en duda tradiciones, ¿sí? Cuando ponemos en duda ciertas tradiciones, nos obligamos a pensarlas de nuevo. Entonces, ellos hicieron que nos volviésemos a pensar y a reflexionar si existe o no una naturaleza común, ¿sí? O si existen solamente puros acuerdos, ¿sí? Si nuestras leyes y la manera en que vivimos son simplemente acuerdos que tomamos, vivimos en un mundo de acuerdos, pero no en un mundo de verdades. ¿Me explico? Puede que yo vaya al médico y me trate con el médico y lo que el médico me recomienda funcione, ¿sí? Pero eso funciona porque estamos acostumbrados a las convenciones en las que nos movemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué es diferente la medicina mapuche de la medicina establecida, metropolitana y occidental? ¿Por qué son diferentes? Porque existen tradiciones distintas. Muy bien, si uno lo mira como los miran los sofistas, tendría que responder como responde Alondra. Son diferentes porque se sostienen en tradiciones culturales diferentes. Pero no es que una sea más verdadera que la otra. No es que una conozca más el mundo que la otra. ¿Me explico? Eso es lo terrible del escepticismo y del relativismo que plantean los sofistas. Llegan a poner en duda todo porque al final todo puede ser simplemente una tradición cultural. ¿Lo ve? Mi nombre, los conceptos que yo ocupo para definirme a mí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿usted es un hombre? ¿Usted es una mujer? ¿Lo es realmente? ¿O es simplemente una manera cultural de pensarse a sí mismo? ¿Qué diría allí usted? ¿Usted es un hombre, una mujer? ¿O es simplemente una convención que usted toma para pensarse a sí mismo y a sí misma? ¿Se fija? Ya, muy bien. Si es algo socialmente impuesto, entonces es algo que no me define, es algo que no responde a la realidad, sino que es simplemente un acuerdo. Y hoy día llámeme hombre, mañana llámeme mujer, me da lo mismo porque no soy ni hombre ni mujer, soy yo, ¿sí? Sea lo que sea yo, ¿sí? Pero sé que no soy aquello que culturalmente se me ha impuesto. ¿Ve lo complejo que es? Porque piense eso mismo, por ejemplo, llévelo ahora a nuestras profesiones. A ver, dice Rayen, pero en lo biológico y reproductivo sí, pero cada uno es libre de elegir, ser algo. Entonces fíjese, incluso en lo que dice Rayen está tomando una posición, que es asumir que existen ciertos conceptos que realmente reflejan la realidad. Por ejemplo, si yo digo que el concepto hombre traduce
la realidad del cuerpo masculino, ¿sí? Que un cuerpo con ciertas características es llamado hombre. ¿Eso es cierto? ¿Es una verdad absoluta? ¿Mi cuerpo está determinado a ser hombre? No, pues lo ve. En rigor es un concepto, y así como yo ocupo el concepto hombre, podría ocupar cualquier otro concepto para leer o interpretar el cuerpo. Podría ocupar 10 conceptos, 20 conceptos, ¿sí? 20 nociones diferentes. Podría incluso no tener un nombre para mi cuerpo, ¿sí? Entonces el relativismo lleva la discusión a ese extremo, ¿sí? En rigor, no existen verdades, no hay conocimiento verdadero, que es nuestra discusión, recuérdalo. No hay conocimiento verdadero, sino que todo conocimiento es, en último término, una producción cultural. Y no hay, en realidad, verdades absolutas ni universales. Eso que discutieron en aquella época es hoy día un problema enorme. Es un problema también enorme para las profesiones, porque fíjese que todo se desbarata, ¿sí? En psicología, por ejemplo, muchas teorías que hablan de hombre y mujer desaparecen, ¿sí? Como falsedades. En derecho, las distinciones de hombre y mujer también desaparecen. Quizás debiésemos entonces hablar de personas, no de hombre y mujer. Y por lo tanto no existen derechos para el hombre y para la mujer, existen derechos para las personas. Pero las personas también es un acuerdo, una convención, que llamamos por persona. Por ejemplo, un, un, eh, un embrión de 10 semanas, ¿es una persona? No. Si no es una persona, entonces ese embrión no tiene derechos, ¿sí? Y por lo tanto, yo hago lo que quiero, porque no es persona, ¿sí? Pero si viene otra persona que ha estado y se ha criado en otro espacio cultural y me dice, sí, para mí, desde mi creencia y desde mi convicción, es una persona, ¿qué va a hacer usted? ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién conoce verdaderamente lo que es ese embrión? ¿Se fija el problema? Usted me dijo que no. Muy bien. Pero ¿qué elementos tiene para discutírmelo a mí? ¿En qué se basa su, entre comillas, conocimiento? Que bajo nuestra legislación, ¿Ya? personas, ¿De acuerdo? Muy bien. porque tienen que cumplir una cierta clase de requisitos para ser personas. Muy bien, como dijo Claudio. Entonces, fíjese, pero note lo importante que es. En el argumento de Claudio partió situando la discusión y dijo, en nuestra legislación, muy bien, esta persona le dice, tiene razón, pero en mi legislación, en la legislación que regula el espacio donde yo vivo, no. Así que véngase para acá y usted no tiene nada que hacer en este proceso. No tiene cómo interrumpir el proceso de desarrollo de ese embrión porque en nuestra legislación es persona. Entonces, ¿se fija el problema? Es relativo. Entonces, en Chile no es persona, pero en otra parte sí es persona. Entonces, todo es relativo culturalmente. Y el conocimiento y la verdad del conocimiento desaparece, ¿sí? Y se diluye. Muy bien, entonces el problema, como dice Sofía, exactamente, es que incluso cuando hablamos de cultura, debemos entender que la cultura no es sinónimo de nación o de estado o de pertenencia social o civil, ¿sí? Dentro de Chile existen muchas culturas diferentes, muchos espacios de creencias y de convicciones diferentes. Y por lo tanto, incluso como chilenos, no hay un discurso sobre eso. ¿Se fija? Entonces, si yo vivo en Chile y pertenezco a un grupo que culturalmente defiende, por ejemplo, el derecho a la vida, si surge una legislación que llama a ese individuo como no persona,
entonces me estaría vulnerando mis creencias y mis convicciones. ¿Sí? Y ese es el problema que planteaban allí los sofistas. ¿En qué sentido no rayen? ¿En qué sentido no me vulnera? Muy bien, exactamente. Pero en la medida en que cada uno sea libre de elegir. Pero fíjese que la discusión yo la situé en la legislación que obliga. ¿Sí? Una legislación que permite la elección, por allí va a estar muy bien. Pero si hubiese una legislación que me obliga a pensar de manera diferente al otro, entonces hay un problema. Si mi legislación me obliga a pensar a ese embrión como un embrión y no como persona, entonces me está pasando a llevar. Si la legislación me permite pensarlo como persona o como embrión, muy bien. ¿Sí? Pero el problema para las legislaciones, y lo sitúo allí porque también hay muchos estudiantes de Derecho, es que las leyes tienden a obligar a los grupos grandes, a la generalidad. ¿Sí? Es muy difícil establecer leyes que respeten la singularidad de cada creencia. ¿Sí? Porque las leyes por definición tienen que producir un orden social común, una cohesión. ¿Y cómo cohesionamos personas que creen distinto? ¿Sí? El caso del embrión lo mencionaba porque usted sabe, y todos sabemos, la enorme discusión que generó el proyecto de aborto terapéutico en las 3 causales. Y lo complejo que fue la tercera causal, ¿sí? Especialmente la tercera causal, que era la causal de la interrupción del aborto en niñas menores de, no recuerdo bien, 14 años parece, ¿sí? Y hasta un cierto límite de semanas de gestación, que creo que era la 12ª. ¿Sí? Entonces, eso generó una enorme discusión, porque claro, allí lo que se pone en juego son nuestras convicciones. ¿Sí? Entonces, para no irnos mucho más allá, el problema que plantean los sofistas es el problema entre aceptar que existe un conocimiento universal y que ese conocimiento se puede sostener en una cierta idea de ser humano, ¿sí? O si finalmente todo conocimiento solamente es conocimiento de convenciones, de acuerdos y de elementos culturales, y por lo tanto todo conocimiento es relativo. Si todo conocimiento es relativo, entonces la verdad como tal no existe, y todo lo que podamos hacer en nuestras profesiones siempre va a estar vulnerando, pasando a llevar o sosteniéndose sobre ciertas convicciones que no tienen por qué ser ciertas ni verdaderas. ¿Sí? Y imagínense lo terrible que es eso en la práctica si uno lo piensa. Porque entonces, ¿qué derecho tengo yo a medicar a personas? Piensa en un psiquiatra, por ejemplo. ¿Qué derecho tiene a medicar a personas que no están de acuerdo con el tratamiento? ¿Qué derecho tiene a medicar a una persona loca o demente, o que él clasifica como loca o demente? ¿Sí? Por ejemplo, dígame. Bueno, lo que yo tengo entendido que el loco y el demente son incapaces absolutos. Entonces, bajo nuestra legislación en sí, si cometen algún tipo de delito, Uh-huh. son sancionados, pero respectivamente a un centro de salud que tienen que medicarse para que supuestamente se tenga que sanar la persona. Bajo nuestra legislación, en normas generales, sí lo estoy diciendo. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Sí? Coloco ese ejemplo porque, recuerde, si los sofistas en último término dicen que todo es relativo, incluso las clasificaciones de las enfermedades, o qué es una enfermedad y qué no, se vuelve algo relativo. ¿Sí? Hace un buen tiempo, incluso en el manual de psicología, el DSM-4, la homosexualidad era clasificada como una patología. ¿Sí? Y eso permitió que muchas personas que se definían o eran definidas por otros como homosexuales, tuviesen tratamientos y fuesen tratadas como personas enfermas, ¿sí? Y incluso obligadas a tratamiento contra su voluntad, lo mismo que el loco o el demente. Entonces el problema es que si los criterios son relativos, entonces todo se vuelve sumamente injustificable, ¿sí?
Porque para el homosexual, para el loco, para la persona que es clasificada con una patología, yo no estoy enfermo. ¿Por qué me hace esto? ¿Sí? En cierto punto, Sofía, sí, claro, Nietzsche por ahí uno podría decir que es un poco más relativista, pero lo que enfatizan es que la verdad, en rigor, en un sentido fuerte, no existe, ¿sí? Sino que solamente existirían acuerdos y convenciones, ¿sí? Que nos permiten movernos, que nos permiten vivir juntos, pero no porque sean verdaderas, sino simplemente porque son acuerdos. ¿Ve? Entonces, el relativismo y el escepticismo son dos elementos muy importantes que colocan los sofistas en nuestra discusión. Son elementos que contemporáneamente también se vuelven sumamente difíciles de responder frente a ellos, ¿sí? Y constantemente están permeando nuestras conversaciones, ¿sí? Gran parte de las opiniones que usted ve hoy en día, y que entrega la mayoría de las personas, son relativistas, ¿sí? Uno rápidamente dice, bueno, todo depende, ¿sí? Depende de con quién esté, depende del contexto, depende de quiénes sean las personas. ¿Sí? Incluso las leyes, uno mismo las va relativizando. Ah, no se preocupe, no, si yo dejo mi auto aquí frente a su portón, pero voy y vuelvo. Es muy cortito, me demoro 1 minuto, ¿sí? No estoy violando la ley, ¿no? Es 1 minuto, voy y vuelvo. ¿Se fija? Relativizo todo, ¿sí? No, no pasa nada, si aquí yo me saco la mascarilla en la calle, no, no pasa nada, si, ¿a quién le voy a afectar? Desde su juicio personal y particular, uno cree que no, ¿sí? Todo es relativo. ¿Eh? Entonces, si no podemos confiar en las leyes, porque las leyes se basan en ciertas convicciones culturales, entonces no podemos juzgar a las demás personas, ¿sí? Si las leyes no son capaces de dar cuenta del relativismo cultural, entonces se vuelven también injustas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los gitanos en nuestro país debiesen ser juzgados con leyes chilenas, por decirlo así. ¿Tienen las mismas tradiciones? ¿Tienen la misma cultura? Depende. Claro, ve, ahí el depende, es simplemente ocupando esa frase, uno ya le concedió a los sofistas lo que estaban diciendo. ¿Se fijan? Porque depende de las circunstancias, depende de la situación, depende del contexto, depende de la persona, depende de lo que hizo, ¿sí? Entonces el relativismo justamente complica eso, Rayen. El relativismo complica establecer un criterio único, ¿sí? Porque ¿qué criterio ocupo para juzgar a las demás personas? El único criterio que yo podría ocupar para juzgar a las demás personas sería o un criterio que fuese verdadero, o un criterio que culturalmente esas personas acepten, como muy bien dice usted. Entonces, o es uno o lo otro, ¿sí? Y al pensarlo de esa manera, yo ya he caído en el relativismo. ¿Te fijas? Entonces la otra posición, la naturalista, dice, no, aquí no hay relativismo, hay que mirar aquello que por naturaleza es el ser humano, ¿sí? Y el ser humano por naturaleza merece dignidad y respeto. Ya, muy bien. Pero el relativista le dice, a ver, justifíqueme eso. Justifique que cualquier persona, simplemente por el hecho de ser persona, merece dignidad y respeto. ¿En base a qué me justifica eso? Muy bien, Sofía. Entonces, por ejemplo, ese podría ser un criterio. Pero si se encuentran en Chile, ¿no se rigen bajo esta legislación? Muy bien. Entonces, vendría el relativista y le diría, ¿pero esa persona firmó un acuerdo? ¿Aceptó regirse y regularse por la legislación chilena? ¿Por qué le planteo este problema? Recuerde que este problema es muy importante para nuestro país, no tanto con la población gitana, pero recuerde dónde este problema es enormemente terrible y complejo, ¿sí? Con la población mapuche, ¿no? Exactamente, pues Álvaro, ¿sí? Con la población mapuche, con los pueblos indígenas, esta discusión es terriblemente seria, ¿sí? ¿El pueblo mapuche debiese regirse y regularse por las leyes chilenas? ¿Realmente han aceptado en algún momento eso? ¿Sí? ¿Y de quién son esas tierras?
Depende. ¿Depende de qué? ¿De quién las pagó? ¿Depende de quién vivió en ellas primero? Exactamente, estaban antes. Entonces, el criterio. De nuevo volvemos al criterio y caemos en un relativismo. ¿Se fija? Entonces, el problema que plantearon ellos es sumamente serio, ¿sí? El relativismo es un problema muy difícil de enfrentar, porque para enfrentarlo uno tiene que ser capaz de justificar que existe un conocimiento verdadero, ¿sí? Y recuerde, de justificar eso, no solamente decirlo. Yo puedo decir, existen los derechos humanos, muy bien lo digo, pero ¿soy capaz de justificar en qué se basan esos derechos? ¿Soy capaz de justificar que ese fundamento en el que se basan los derechos humanos es una verdad y no una convención? Porque si yo acepto que los derechos humanos son una convención, entonces basta que yo diga, pero yo nunca me adherí a esa convención. ¿Los ve? ¿Ve lo terrible que es? Y tan terrible que allí está la discusión con el pueblo mapuche, y en este contexto se ha olvidado un poco, pero piénsenlo de alguna manera. ¿Cómo resolver ese conflicto? Es terrible, ¿sí? Salvo que uno lo resuelva por la fuerza, que es como tienden a resolverse este tipo de conflictos, ¿sí? Entonces, hasta ahora lo que hemos tratado de hacer es mostrar la diferencia entre el conocimiento científico y la opinión, tratando de explicar esa diferencia históricamente, ¿sí? Por eso hemos visto a los sofistas, por eso hemos visto a los filósofos presocráticos, porque estamos tratando de mostrar cómo ciertos criterios para pensar qué es el conocimiento y cuáles son sus límites se han dado o se han producido históricamente, ¿sí? Estamos mostrando que todos estos criterios que hoy en día afectan nuestra manera de entender el conocimiento son resultado de un desarrollo histórico del ser humano y del pensamiento occidental en particular, ¿sí? Por los sofistas, por los presocráticos, nosotros pensamos y asignamos valor a la razón, ¿sí? Por ellos mismos nosotros tenemos este problema del relativismo, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, los griegos durante este periodo dieron ese primer paso para entender este conocimiento que nosotros entendemos como conocimiento científico. Ese primer paso consistió en liberarnos de la razón y de las creencias para pensar racionalmente, en teoría, ¿sí? Y ese proceso de liberación de las creencias, de liberación de las tradiciones, para pensar racionalmente, nosotros le llamamos secularización, ¿sí? La secularización de la razón, entonces, es el proceso mediante el cual la producción de conocimiento en el ser humano asume que debe guiarse por la razón y no por las convicciones, no por meras creencias, no por mitos, ¿sí? Entonces nuestra razón, nuestro conocimiento como profesionales, es un conocimiento secularizado. Porque usted como abogado, usted como abogada, usted como psicólogo, como trabajadora social, etc., debe pensar racionalmente y no a partir de mitos, creencias o meras convicciones, ¿sí? Yo no puedo llegar y plantear una ley que libere al pueblo mapuche de cualquier norma chilena porque lo creo. Nadie va a aceptar que eso es una acción profesional, ¿sí? Usted va a tener que demostrar racionalmente porque eso es lo correcto, lo bueno, lo justo, porque eso debiese guiar el orden social. ¿Se fija? Esa es la herencia que hemos recibido del el pensamiento griego y occidental, ¿sí? Entonces, en teoría, el pensamiento y el conocimiento profesional difiere de la mera opinión, primero, porque es racional, en teoría, y segundo, porque está liberado de estas creencias religiosas. ¿Cómo quedamos hasta aquí?
Bien, profe. Muy bien. ¿Se comprende en general el panorama? Sí. Aprovecho de preguntarles, ¿habían visto los videos de las sesiones previas? Sí, Ya, muy bien. ¿Y sirvió un poquito esta recapitulación para ordenar? Sí. Ya, me alegro, ¿sí? Cualquier cosa, por favor, escríbanme. Cualquier duda, escríbanla, por favor, también a mi correo electrónico, está en la página, ¿ya? Porque al comunicarse por esa ventanita como de chat que tiene el campus, es un poco más lento para mí, ¿ya? Pero si me escriben a mi mail, yo lo respondo rápidamente, ¿ya? La próxima semana entonces vamos a terminar con la sesión de recapitulación y luego allí acordamos entre todos y todas qué forma o de qué manera nos evaluamos, ¿ya? ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien, ¿ya? Lo dejamos hasta aquí entonces por hoy día. Voy a subir esta grabación, igual que siempre a la plataforma, para los compañeros y compañeras que por allí todavía no han podido acceder, para que cuenten con ella, ¿ya? Y más adelante vamos a ver también los textos y los tiempos de lectura de los textos que vamos a incorporar, ¿ok? Muchas gracias por participar el día de hoy, ¿sí? Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. A ustedes, Que muchas esté gracias. bien. Igual a ustedes. gracias, Profe, que esté muy profe. Gracias, profe. Adiós, que estén muy bien.